días a todos. Agradezco la participación y acompañamiento de todos los medios de comunicación, especialmente, y hablaba ahorita con Margarita, porque ya nos hemos dado cuenta que en el país el espectro no es un elemento técnico, no es un elemento que únicamente sirve para que funcionen las redes, sino que nos hemos venido dando cuenta que es el elemento fundamental, es lo que mueve de alguna manera la economía de muchos de los países. Entonces esperamos que, así como esta sesión que estamos haciendo de espectro para el tema puntual de 4G, también los veamos acompañándonos en otros temas puntuales de planeación, porque ese espectro IMT o de cuarta generación es el espectro para allá, pero también debemos pensar el espectro de cara a 3 años, 5 años para el desarrollo del país. ¿Cuál es la idea? Es que hagamos es un taller, no es una presentación, es un taller como hemos hecho en otras oportunidades. En la medida que ustedes tengan preguntas, por favor las hacemos. El objetivo es que ustedes tengan la totalidad de la información antes de que hagamos la rueda de prensa con el señor ministro. Ahí ya se resolverán de pronto dudas más puntuales, pero es la oportunidad para que entendamos todos de qué se trata esto de la cuarta generación y las condiciones finales del proceso. Primero, es importante recordar los objetivos que tuvimos dentro de este proceso. Primero de ellos es que estamos buscando promover la competencia en el país, es lograr tener un actor nuevo, un operador entrante en el país que ayude a mover de alguna manera la competencia y de alguna manera tenga como consecuencia y como beneficio que se favorezca al usuario con más cobertura, tengamos acceso o llegar a sitios más alejados que hay en el país, que tengamos unas mejores tarifas y definitivamente mejorar la calidad del servicio. Es algo que estamos pidiendo todos los colombianos y estamos de alguna manera colocando las condiciones y este es el mecanismo que nos va a permitir, nos va a ayudar para lograr ese mejoramiento de calidad. El cuarto es promover el desarrollo de Internet para todos y esto es buscar la inclusión, es lograr que todos los colombianos tengan acceso a la banda ancha inalámbrica. Alguien me preguntaba, algún periodista, ¿por qué razón este es el mecanismo de llegar a los colombianos, llegar a zonas alejadas? Es porque en el país, por la geografía, por las distancias que tenemos, llegar con unas redes alámbricas, unas redes conectadas allá, sale mucho más costoso. El mecanismo que es más rápido y costo-beneficio mejor son las redes inalámbricas, luego ese es el mecanismo que nos va a permitir obtener o lograr ese objetivo. Finalmente, realizar un proceso transparente y participativo. Ustedes se han dado cuenta que hemos hecho una cantidad de foros, de reuniones, como vamos a ver también de manera resumida en otra filmina más adelante. Dentro de esta participación hemos tenido un trabajo conjunto, ha estado la Superintendencia de Industria y Comercio, ya algunos de ustedes vieron una publicación que hubo el día de ayer ya con detalles respecto a lo que dijo la Superintendencia, le dio un aval con algunos comentarios que se ajustaron dentro de la resolución, pero nos dio aval para el proceso que está haciendo. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Defensa Nacional, Proexport, el Comité Nacional de Espectro, el Ministerio de Tecnología de Información y la Agencia Nacional del Espectro. Cada una de estas entidades, desde su competencia, han trabajado y han venido acompañando y participando dentro del proceso. Para de esa manera, pues buscar los objetivos y buscar que tengamos el mejor resultado dentro de la subasta. Ha habido un acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación, precisamente para que sean veedores, estén pendientes de todo lo que se viene haciendo y buscar atender en la medida que es posible, porque no es factible que se atienda a totalidad de los comentarios, porque cada actor está pidiendo una cosa diferente, pero ser veedor de verificar y tener respuesta objetiva a cada situación. Y adicionalmente se ha tenido discusiones y revisiones con ustedes, con las empresas del sector, con la Contraloría General de la Nación, la academia, gremios y en general una serie de debates que hemos hecho frente al Congreso de la República. ¿Qué tratamos de mostrar en esta filmina, este cronograma? Pues una cantidad importante de audiencias, de foros, seminarios y buscar que fuera un proceso completamente participativo. Tuvimos 3 documentos publicados para discusión del sector, hubo 8 debates en el Congreso de la República sobre el proceso y sobre el mejoramiento de las condiciones del proceso y 5 audiencias públicas, paneles, inclusive tuvimos foros y paneles internacionales. Dentro de ese trabajo, en paralelo también se está trabajando con Proexport dentro de un showroom para buscar hacer atractiva la participación de nuevos operadores dentro del proceso. Eso es también parte de ese proceso que se está adelantando, es así como algunos operadores nacionales que
tienen participación en ese momento en otros servicios o en televisión o en servicios troncalizados, están participando también mediante comentarios, y al igual que ellos hay otros posibles interesados que ProExport está ayudando, colaborando para que se pueda lograr su inclusión dentro del proceso. No voy a entrar al detalle de cada uno de estos elementos, ya lo presenté en la anterior que hicimos con ustedes mismos con medios de comunicación, pero sí es importante para que veamos la cantidad importante de foros, debates que hicimos dentro del proceso para lograr que fuera transparente. Bueno, ahora sí entremos en materia respecto a lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que se va a subastar? Se va a subastar 225 MHz de espectro. Esto corresponde a 3 permisos en la banda de AWS. Recordemos que AWS es el nombre que se le da internacionalmente al espectro que une 1700 con 2100 MHz. De esa manera tendríamos 3 bloques de 30 MHz para un total de 90 MHz en la banda de AWS. En la banda de 1900 tendríamos un permiso. Esto es, ya, esa no es cuarta, esta es tercera generación, que es un bloque que quedaba del proceso de subastas anterior que hicimos en agosto del 2011, es un bloque de 5 megas, y en 2500 tendríamos hasta 4 permisos. Esto es el espectro de 3 por 30 MHz, o sea, 3 bloques de 30 MHz en una tecnología que se llama FDD, y un bloque de 40 MHz en TDD, para un total de 130. Sumando todo eso tenemos los 225 que les comento, y dentro de las condiciones importantes del proceso es que no se deja participar al operador dominante dentro de la banda de AWS, queda excluido de la banda AWS, que es la que es apetecida, la que quieren todos los operadores. Antes de seguir, para que veamos cada uno de los bloques que se van a subastar, entendamos cómo se encuentra al día de hoy la asignación por parte de todos los operadores. Vemos que el operador Claro, aquí están por colores, el que está de color gris es en la banda de 850 MHz, de color azul en la banda de 1900 y de color amarillo en la banda de 2500. Y hay una porción que es de asignación temporal que está en la banda de 1900. En el caso de Claro, tienen en las dos bandas, en 850 y en 1900. Tienen, qué pena que se corrió, ya. Tienen la posibilidad de participar tanto Claro como Movistar y Tigo por 30 MHz de espectro, porque están en ese momento con 55 megas, la capacidad o la cantidad que pueden llegar a comprar sería máximo 30 megas. ¿Por qué razón? Porque hay un decreto que establece unos topes máximos de espectro, eso es para evitar la concentración de espectro en un único operador. Eso hace que ellos en esa subasta que vamos a hacer únicamente puedan participar y ganar 30 MHz. Estos 5 que tiene aquí Claro no están contratualizados porque son temporales y tienen la obligación de devolverlos antes de que ocurra la subasta. Y precisamente parte de las causales para no dejarlos participar es que si no lo devuelven, pues quedan excluidos. Luego, por esa razón es que no se cuentan estos 5. En el caso de UNE tiene 50 megas en la banda 2500, ellos podrían comprar 35 megas en el proceso de subasta, y en el caso de Avantel, aunque lo colocamos acá como operador móvil, ellos no tienen espectro, el que llamamos IMT, espectro para servicios móviles terrestres. Ellos tienen otra tecnología troncalizada, luego ellos se contemplan como que no tienen espectro, luego podrían llegar a comprar hasta 85, bueno, dependiendo del tamaño de los bloques que ellos llegaran a comprar. No sé si tienen preguntas hasta el momento. Esas son las bases para poder entender ya cómo vamos a hacer el proceso de subasta. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Es el inicio de la subasta para vender 225 MHz de espectro, distribuidos en 7 permisos. Esos detalles lo vemos más adelante. El tema de las fechas y demás es la última filmina, que es el cronograma para que lo entendamos. Pero eso es para que entienda precisamente cómo es que se va a hacer ese proceso. Bueno, ahora sí hablemos de la subasta. ¿De qué manera se va a hacer esa subasta? Y es precisamente un elemento fundamental porque es parte del tiempo que se tomó, fue cuando la Superintendencia de Industria y Comercio hizo comentarios
de qué manera se debería hacer para poder asegurar o tratar de promover que haya más competencia en el sector. Primero que todo, recordemos, se excluye de la banda de AWS al operador dominante. Segunda condición importante, se coloca una banda o uno de los permisos reservados o exclusiva para operadores que están entrando al mercado, operadores que no tienen espectro móvil. Y de igual manera, en la banda de 2500 se deja una porción de espectro reservada únicamente para entrantes. En el caso de 2500 se puede escoger o 30 MHz o 40, uno o el otro lo puede escoger directamente el operador entrante al mercado. En el caso de 40 es una tecnología que es TDD, si son 30 son FDD. Es un tema técnico, pero es para simplemente explicarles a ustedes que el operador que está entrando al mercado, para incentivarlo se les da precisamente la libertad para que él escoja de qué tecnología quiere utilizar para instalar sus redes. Y hay otros, en el caso de AWS, otros dos bloques abiertos, también de 30 megas, y en 2500 quedarían también 3 bloques abiertos. Pueden ser de 30 en caso de que el entrante escoja 40 o 2 de 30 y 1 de 40 en caso de que escoja tecnología FDD y la banda de 1900. ¿De qué manera va a ser la subasta? Es una única subasta. Hay una pregunta. Un segundo, yo no sé, Margarita, si de pronto aprovechamos con el micrófono, no sé dónde está Claudia, para que de pronto les pase el micrófono para que los demás puedan escuchar la pregunta que estén haciendo. Aló. En el anterior borrador, las compañías que podían aspirar a la banda de 2.5, algunas mencionaron que solamente les dejaban participar por un bloque en el anterior borrador. ¿En este va a ser así? No, lo que se hace es que se les deja una porción exclusivamente para ellos. ¿De qué se trata? La reservada, Sí. que lo entiendo, en AWS y en 2.5. Ahorita vamos a hablar algo sobre el tema del precio para que entendamos esto. Sin Ellos van a poder participar también en las bandas abiertas. Sí. ¿Por qué se llama un bloque abierto o un permiso abierto? Es porque pueden participar tanto establecidos como entrantes. Luego ellos también pueden participar ahí. Sí. Digamos que eso le da la facilidad para que puedan comprar, si quieren, un bloque reservado y también un bloque abierto, o comprar 2 bloques reservados, también pueden hacerlo. Es decir, pueden llegar hasta sus 85 MHz. Digamos que en el caso de Avantel. por el tamaño de los bloques que hay, lo máximo que pueden llegar a comprar serían 75 megas. ¿Por qué razón? Podrían un bloque de 40 en TDD, uno de 30 en AWS o también en 2500, ahí van 70 y 5 en 1900. Okay. Entonces lo máximo que podrían llegar a comprar da 75, más por el tamaño de los bloques que hay. Okay, pero tienen la posibilidad de hacerlo y está abierto para que lo puedan hacer, no tienen ninguna limitación para eso. ¿Qué es lo bueno o diferente para ellos? Que hay unos bloques que son los reservados en los que no les van a competir los operadores establecidos, primero, y segundo, que esas porciones de espectro tienen unos valores más bajos, precios más bajos, lo cual lo hace a ellos que puedan competir más fácilmente en esa porción o en ese permiso en particular. Una inquietud aquí, ¿nos podría volver a explicar la diferencia de obviamente quedarse con una banda AWS o la banda de 2500 y de pronto la de 1900? Yo sé que algunas tienen que invertir más, pero digamos para hacer claridad en torno al operador dominante, las ventajas y desventajas de cada una de esas bandas. Sí, voy a tratar de resumir los comentarios que recibimos de cada uno de los interesados en las diferentes bandas de espectro. En la banda de 1900 es una banda que al momento es únicamente de tercera generación porque no existen todavía tecnología desarrollada para cuarta generación. Luego tiene una limitación tecnológica que al día de hoy todavía no existe la cuarta generación. Existirá al futuro, pero al día de hoy no está. En el caso, la diferencia entre AWS y 2500, que son las dos para cuarta generación. En el caso de AWS, recordemos, está entre 1700 y 2100. Es, digamos que en promedio parecido a lo que pasa en la banda de 1900 en cuanto a la cobertura. ¿Por qué es importante aquí la cobertura? Es un tema más de física, de propagación de las señales. En la medida que la frecuencia es más alta, la cobertura que se logra con una torre, con unas antenas, es más baja. ¿Qué significa esto? Que en la banda de 2500 se tiene menos cobertura que la que se tiene en AWS. Y eso tiene como consecuencia que para poder lograr cubrir las mismas zonas con las dos bandas, en 2500 se requeriría mayor cantidad de estaciones base y eso implica mayores inversiones tanto de operación, mantenimiento
como inversión inicial para instalar la red. Digamos que es el elemento fundamental con el cual deben hacer los planes de negocio, los operadores, para saber en cuál de las bandas podrían llegar a participar. Hay muchos más detalles, pero digamos que eso es lo importante para que entendamos aquí respecto al proceso. Bueno, como ustedes se dan cuenta, tenemos una cantidad grande de bloques o de permisos para sacar a la subasta, pero no sabemos cuántos interesados o cuántos bloques van a querer los que van a participar en el proceso. Por esa razón, el Ministerio se reserva el derecho de definir la cantidad de bandas de espectro de permisos que va a sacar el día de la subasta. ¿De qué manera? Cuando llegan los operadores o las empresas que están habilitadas, deben indicar cuántos bloques quieren comprar dentro del proceso, por cuántos de ellos van a subastar o van a pujar. Y con base en eso, el Ministerio, el ministro, revisará para que no quede mucho más espectro respecto a la cantidad que quieren o están demandando, quieren comprar los que están interesados. ¿Para qué se hace esto? Es un tema de oferta-demanda, de manera tal que no haya sobreoferta de espectro para que realmente podamos lograr o tratemos de que haya mayor puja dentro del proceso. Eso es parte de las condiciones para lograr precisamente esa puja. De ahí donde vienen estas condiciones de acá, más puja, más competencia y maximización de recursos. Se desprende precisamente de los mecanismos de subasta y de buscar que efectivamente vaya a haber de alguna manera mayores pujas dentro del proceso. Importante esta frase que está aquí abajo, ya la he explicado ahorita cuando hicieron la pregunta, los valores del espectro en los bloques que son reservados o en los permisos reservados es más baja para los operadores que están entrando. Yo no les voy a dar cifras ahorita, esas cifras se las va a dar el ministro, lo vamos a dejar para la rueda de prensa, luego muy seguramente van a querer saber valores o precios del espectro, pero se les dirá posteriormente ya en la rueda de prensa. Bueno, dentro de las condiciones que hay dentro del proceso, las condiciones que buscan incentivar la participación de entrantes, encontramos dentro de ella que, por ejemplo, desde el punto de vista del espectro hay un menor pago, tenemos las reservas, ya dijimos, es otro mecanismo para incentivar, pero adicionalmente tenemos menos obligaciones, y eso es independiente del número de bloques que compren. ¿Qué significa eso? Si un operador que está entrando al mercado quiere comprar el reservado de AWS y también quiere comprar el reservado de 1500, no significa que se le duplique las obligaciones, sino es obligaciones por operador, no por banda. En ese caso sería, vamos a ver más el detalle ahorita de cobertura, pero para que coloquemos el ejemplo. La cobertura para un entrante son 58 municipios, 58 cabeceras municipales. Si se gana o compra las dos bandas, las dos de reservados, serían las mismas 58, no es 58 por 2, sino es exactamente la misma cantidad. Eso es precisamente también parte de los incentivos para los que están entrando al mercado. Y en el caso de 2500 puede escoger el entrante si quiere espectro pareado o no pareado, es tema de la tecnología. Él decidirá según lo que le parezca o según su plan de negocio que le parezca más adecuado, puede también escoger. Luego, es un resumen de las condiciones que incentivan la entrada de un nuevo operador. Este de acá también es importante y hay una pregunta. ¿Las obligaciones para los entrantes en 2500 y AWS son idénticas o hay diferencia, si estuvieran en solo una de ellas? Ahorita vamos a ver las obligaciones en detalle, de pronto ahí, si quieren espérenme 2 filminas y ahí les cuento el detalle de cómo va a ser la cobertura. Respecto a otra condición de participación para los operadores que ya están en el mercado, que están establecidos, es cumplir con las condiciones de calidad del servicio. Es algo que todos lo hemos pedido, que todos nos estamos quejando. Bueno, no sé si alguien puede levantar la mano acá que esté contento con la calidad de servicio, pero creo que en general la gente se queja por esto. Va a haber una presentación que va a hacer el director de la CBC, Pablo Márquez. Él va a hacer en 3 filminas, va a tratar de explicarle a ustedes el tema de calidad de servicio, las medidas que tomamos regulatoriamente, porque este proceso no fue solamente desde el punto de vista del proceso de subasta, sino vino acompañado con tarifas para temas de roaming, temas de compartición de infraestructura y otra serie de elementos adicionales. Luego les va a explicar, les va a mostrar de manera resumida estos elementos. Pero definitivamente se debe mejorar la calidad de servicio en tercera generación antes de que puedan vender cuarta generación. Eso es cumplir con todas las condiciones, parámetros de calidad, indicadores y demás
establecidos por la Comisión de Regulación de Comunicaciones para poder seguir con el proceso de venta de cuarta generación. Bueno, dentro de las condiciones y obligaciones generales de la subasta, la primera es que se va a hacer un pago de contado por el espectro en la medida que esté libre dicho espectro. ¿Por qué hago la aclaración que esté libre? Ese espectro se encuentra ocupado por el Comando General, por la Armada, por la Policía. Hay una ocupación que hace parte, inclusive está el detalle entre los anexos de la resolución. Y lo que se está haciendo es la obligación para quienes están participando en el proceso de hacer esa limpieza. El día que ellos empiezan a hacer ventas, hay una parte de ese espectro que ya está limpia, ya está desocupada. Ese espectro tienen que pagarlo en ese momento. El restante lo pagan en el momento que está desocupado. Hay unas fechas que vamos a ver más adelante, son de 9 meses o 12 meses para limpiar. En ese momento ellos deben pagar el restante de espectro que estuviera ocupado. Sí, hay una pregunta. Cuando se dice que los acuerdos de roaming y mejoramiento de calidad 3G como prerequisito para iniciar ventas en 4G, ¿hay 4G estamos hablando de LTE o ahí se acepta cualquier tecnología anterior? No, debe ser LTE, no se pide LTE Advanced. Hagamos una claridad de pronto porque la pregunta tiene un elemento técnico. De acuerdo a las características que ha dicho la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que es reconocido internacionalmente como 4G es LTE Advanced. Es una velocidad muy alta, es una tecnología que está en este momento en pruebas, hay algunos equipos que están instalados en trial pruebas, pero no está masivamente desarrollada a nivel comercial. Lo que está desarrollado comercialmente es LTE. Nosotros queremos la última tecnología, pero tampoco una que no ha sido todavía desarrollada comercialmente. Entonces está pidiendo LTE, no se deja HCPA+. Hay condiciones particulares que se permiten, pero para otro tipo de elementos. Por ejemplo, si un operador que participa en el proceso se gana una banda de A4G y se gana la banda de 3G, pues puede con cualquiera de las dos bandas cumplir la condición. En este caso sería, digamos, con AWS cumplir la de 4G. Luego en la de 1900 es vos, puede montar lo que quiera, inclusive puede montar 2G o cualquier cosa, porque es agnóstico completamente. Pero si únicamente ganara la banda de 1900, ahí sí tiene obligaciones de 3G. Entonces, no sé si se aclara, ahí de pronto tiene un elemento técnico, pero es más para aclararles a ustedes, se busca 4G, es lo que estamos buscando, sin embargo tiene una porción, los 5 megas, que es de 3G. Y si el operador gana dos bandas, una de 3G y otra 4G, pues cubre con 4G y en la otra banda puede utilizarla pues con voz, cualquier tecnología, no importaría que instale ahí. Cambia también el tema de las tabletas, pero ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, no hay cesión de espectro primeros 5 años. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Es que se evite una práctica que se ha visto en algunos países, lo que llamamos engorde de espectro. Lo compran, tratan de mejorar las condiciones de espectro y luego se lo venden a un tercero, a otro operador. Aquí van a tener esa limitación de 5 años para que se evite ese tipo de prácticas, porque lo que estamos buscando es que se desarrolle la tecnología en el país, que haya competencia, y no que venga alguien a buscar simplemente un mecanismo económico o financiero para mejorar el ingreso por el espectro. Ese acuerdo de roaming y mejoramiento de calidad 3G que estaban preguntando, es importante aclarar a qué se refiere esto. El roaming ya fue definido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya definieron unos valores, pero hay que hacer unos acuerdos, firmar unos contratos entre los operadores para esto. Se está diciendo acá que hasta que no estén firmados esos convenios, esos acuerdos entre los operadores, para ya o tener el roaming efectivamente en las redes, no pueden seguir adelante con las ventas de 4G. Digo, esa condición es importante y es la que asegura que quienes están entrando al mercado o quienes no tienen suficiente cobertura de sus redes puedan llegar a competir en esos mercados. Es algo que hablábamos en alguna otra reunión o taller previo. Cuando llega alguien nuevo al mercado, va a tomarle un tiempo mientras que desarrolla la red. Eso puede tomarle 6 meses, 9 meses, 12, depende de la agilidad que tenga y depende a qué ciudades va a llegar. La idea es que no tenga que esperarse los 12 meses, los 2 años mientras que desarrolla esa red, sino que puede utilizar la red de un tercero, de un operador que ya está establecido, paga por ese roaming las tarifas que dice la CRC y con base en eso puede ya empezar a ofrecer servicio más rápidamente. En la medida que él va teniendo su propia red, puede decidir si quiere desmontar, bajar y no utilizar roaming en algunos sitios y utiliza su propia red para prestar el servicio. Ese es otro de los incentivos que tenemos para
los operadores que están entrando al mercado. Aquí hay otra pregunta. Hemos visto que una de las condiciones básicas es el mejoramiento de la calidad en 3G y el mejor aprovechamiento de esta tecnología. ¿Cómo se tiene dimensionado ese seguimiento para ese mejoramiento de calidad? ¿Qué indicadores, qué organismo lo va a realizar para que eso se cumpla? ¿Cómo se va a verificar? Sí, ese es un trabajo conjunto, es de todo el gobierno nacional. Recordemos que la entidad que está encargada de definir esos indicadores, la manera como se mide y demás, es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ellos ya expidieron el nuevo régimen de calidad de servicio ya fue definido por ellos. Las entidades que van a entrar a hacer la revisión de cumplimiento de esto es la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio TIC, en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio. La sigue desde el punto de vista de usuarios y demás, pero desde el punto de vista técnico ya sería la Dirección de Vigilancia y Control. Hay un comité conjunto en el que están participando las tres entidades, MINTIC, Ministerio de Tecnología de Información y Comunicaciones, CRC y la Agencia Nacional del Espectro, precisamente para hacer seguimiento y buscar de alguna manera que sean efectivo ese cumplimiento de esos indicadores. ¿Qué cambia respecto a lo que venimos haciendo en el país? Y es que la información que reportan los operadores va a ser pública para los usuarios. ¿Y quién mejor para poder vigilar y controlar que los mismos usuarios? Que el usuario se entere y conozca cuál es la calidad de los diferentes operadores. Y de esa manera pueda decidir si quiere escoger a este o a este otro operador. Digamos, eso acompañado también con el tema de portabilidad numérica, en el sentido de que si el operador ya decide que no quiere con un operador, se puede pasar a otro. Eso es acompañado con otras medidas que ya Pablo Márquez de la CRC les va de pronto a indicar, o pueden ustedes hacer preguntas sobre esos detalles adicionales de qué manera se va a lograr cumplir con esas nuevas condiciones de calidad. Hay otra pregunta. ¿Los 5 años que se contemplan para la cesión del espectro son a partir de la subasta o de la liberación de la frecuencia? Son a partir de que ya entra en vigencia la resolución. Una vez se hace la subasta, ellos tienen un periodo de 30 días para que entreguen pólizas, garantías y demás, y ya se expide la resolución firmada para que quede firme. A partir del día en que quede firme la resolución, a partir de eso empiezan a contar los 5 años. No se cuenta a partir de que esté libre, porque es que depende de la porción de espectro, está desocupada una porción o no. Inclusive encontramos ciudades que tienen el 70%, ciudades no, tienen el 70% del país ya desocupado. Luego no por un 20 o 25% que falte vamos a detener esa obligación. Es a partir de cuando entra ya la resolución queda vigente. Bueno, hay obligación de compartir infraestructura. Eso porque es importante, es por lo siguiente. En este momento en el país hay unos operadores que llegan a más del 99% de cabeceras, otro llega como alrededor del 80, otro como al 60 y algo por ciento, implica que ellos no tienen infraestructura en la totalidad del país. Con esta obligación lo que se está buscando es que puedan los operadores que están establecidos, que tienen menos cobertura, o los operadores que están entrando al mercado, utilizar la infraestructura que ya existe y sobre esa colocar, instalar sus propias redes. Entonces la compartición es un elemento adicional que facilitará precisamente despliegue más rápido de las redes. Esta última, otra pregunta. Sí, sí tengo una pregunta, es referente a ¿cuántos espectros en 2.5 van a subastar en total? Y entiendo que usted antes alcanzó a decir algo de que depende de la cantidad de los oferentes. Entonces, ¿qué es cantidad para ustedes? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántos se requieren para que se vaya todo el espectro disponible? Sí. El objetivo es que logremos vender la mayor cantidad de espectro. Hay una filmina anterior que mostramos que lo que se va a sacar a venta son 225 megas en total, de los cuales 130 corresponden a la banda de 2500, que es el espectro que hace falta para vender en esa banda, en esa porción de espectro. La decisión de cuántos permisos van a quedar o no se sabrá el día que está la subasta. Coloquemos un ejemplo. Participan 4 operadores y en total ellos quieren 5 o 6 bloques de espectro. Tenemos 8, significa que habrían 2 o 3 que podrían llegar a quitarse. Entonces lo que se busca es que no haya sobreoferta de espectro, ya dependerá del día de la subasta qué tantos bloques vayan a requerir o vayan a demandar los usuarios, los operadores que la quieren, y según eso el ministro decidirá en cuánto se reduce la cantidad de permisos que van a quedar. ¿Para qué es esto? Es para lograr o impulsar que haya puja, que efectivamente tengamos una subasta. Pero digamos que se conocerá ese mismo día, será un sobre cerrado, justo antes de que comience la subasta,
ese sobre cerrado se le entrega al administrador de la subasta y el administrador, en reunión con el equipo que defina el ministro, pues toma la decisión de precisamente cómo se cambia. Eso es parte de la metodología de mecanismos de subasta, y pues ahí estará pues el asesor de subasta para que asesore al ministro para saber de qué manera quita algunos de esos bloques. Ese mecanismo de subasta se ve muy bueno para aumentar el precio de la oferta de cada bloque, pero en últimas ese costo no termina pagándolo el usuario, o sea, no va a salir más caro para nosotros el servicio de 4G. Por esa razón es una mezcla, es una balanza. La ley nos obliga, o sea, la ley nos dice, ley 1341, usted tiene que maximizar ingresos. Luego, hacer lo contrario, pues iríamos en contra de la ley. Pero también tiene que buscar competencia y reducción de precios. Entonces nos toca buscar todas esas variables y elementos, es parte de lo que entra en el análisis para decisión precisamente de cuántos bloques quedarían. Muy seguramente si quieren comprar, no sé, 6 bloques, si uno deja únicamente 2, pues va a pasar eso, porque únicamente con 2 bloques pues todo el mundo va a pujar y va a pedir que se suba el precio para poder comprar esa banda de espectro. Pero se tiene mecanismo que si están pidiendo 6, de pronto que sean 5 o que sean las mismas 6. Luego es parte del análisis que ese día saldrá precisamente por parte de ese equipo de trabajo. De cualquier manera, hay otros mecanismos con los cuales se está buscando que bajen los precios. ¿Qué es lo que se está buscando acá? Cuando se saca una porción tan grande de espectro, que ustedes miran comparativamente con Latinoamérica, es de las subastas más grandes que han habido y van a haber en los últimos 4 o 5 años, inclusive es el 50% de lo que se ha entregado en toda la historia del país. Lo que estamos buscando es que haya suficiente cantidad de espectro para que todos puedan entrar al mercado, primero. Segundo, están las otras medidas por parte del Ministerio TIC para reducción de precios, y en ese momento no hay costo en el caso de terminales o smartphones con acceso a internet y computadores, y de impuestos, lo cual hace más atractivo y puede el usuario más fácilmente comprar un aparato. Inclusive vemos en noticias que en ese momento es más económico comprar muchos de los smartphones y computadores aquí en Colombia respecto a comprarlo en Estados Unidos. No, anteriormente decía algún amigo o uno viajaba, no se compraba el computador allá, no. De Latinoamérica, inclusive de Estados Unidos, hay personas que están viajando y están comprando aquí en Colombia computadores y smartphones. Precisamente que es parte del mecanismo de reducir el precio para el usuario. La otra es que en la medida que haya mayor cantidad de operadores utilizando la 4ª generación, se busca economías de escala. Eso es, hacer que llegue a mayor cantidad de zonas del país y haya mayor cantidad de usuarios con esa tecnología. Y de esa manera también se busca que se reduzca el valor de los terminales. Digamos que por eso es que hay muchas variables que se están jugando también, se están pensando para lograr el objetivo final de masificar al usuario. Esta última es una restricción. Qué pena. Tengo una pregunta respecto al tema de calidad que le imponen a los operadores actuales. Hubo recientemente una decisión sobre las antenas en áreas residenciales, no de ustedes, sino creo que del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. Sí. De la Corte Constitucional. ¿Eso no afecta pues la solicitud que ustedes les están haciendo a los operadores para que mejoren la cobertura? De pronto, para que haya claridad a todos, esta decisión que salió tiene 2 obligaciones básicas. La primera es que le dice al Ministerio que defina unas distancias respecto a donde se encuentran ubicados zonas residenciales, geriátricas, clínicas, escuelas. A nosotros nos coloca la condición que hagamos medición y control del cumplimiento de los valores máximos. Esa restricción per se, así como está, no está limitando que se pueda instalar infraestructura. Por el contrario, lo que le da es competencia y le da facilidad para que el Ministerio pueda hacer esa labor. Hasta el momento únicamente lo están haciendo los municipios. Aquí lo que está diciendo la sentencia es, Ministerio, usted ahora también puede hacer eso porque no tenía competencia legal para hacerlo. Luego, por el contrario, creo que es una posibilidad, es un mecanismo para poder lograr cobertura en muchos sitios que no se ha logrado. Tengamos en cuenta que para mejorar calidad de servicio hay 3 posibilidades. Optimicen las redes que tienen actualmente, la otra posibilidad que tienen ellos es instalen más infraestructura, o la otra que tenga más espectro. El espectro aquí se les está dando. Participe, cumpla las condiciones. Si no ganan acá, pues ya el operador no hizo lo que tenía que hacer para ganarlo. En el tema de instalar más infraestructura hay muchas posibilidades. Lo que está viendo, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes del mundo, y ya se está logrando aquí, sobre todo en zonas donde están más congestionadas,
es utilizar pequeñas antenas, son picoceldas. Son antenas que de pronto, si esta zona de este edificio tiene calidad muy baja, pues colocan 3, 4 antenas muy pequeñas que apenas cubren internamente el recinto. Entonces digamos que hay otros mecanismos que no tienen ninguna restricción, es parecido a los hotspots, a los routers de Wi-Fi, son así de pequeños. Luego hay posibilidades de mecanismos para poderlo mejorar. Y adicionalmente se está trabajando, los operadores están haciendo esa labor y se está hablando con los alcaldes, porque los alcaldes son conscientes que quieren desarrollar la economía de sus municipios, pero para poderlo hacer requieren dejar instalar la infraestructura. Luego hay muchos alcaldes que están buscando al ministerio, nos están buscando a nosotros, para que le ayudemos a mirar de qué manera ajustan su POT para permitir la instalación de infraestructura. Luego creo que precisamente son conscientes que si no hacen eso, se van a quedar atrás y se van a ver afectados porque no va a llegar la cuarta generación a sus localidades. Hay otra pregunta. Director, en cuanto al tema de compartir la infraestructura, ¿eso va a aplicar para los operadores que participen de la subasta o en general todos los operadores van a tener que compartir la infraestructura? Y si es así, ¿cómo van a hacer ustedes, mediante qué mecanismo cómo los van a obligar a que compartan esa infraestructura? Porque pues ellos, hay unos que ya han invertido, supongo que tendrán que cobrar, algunos no querrán hacerlo porque uno de los plus, por ejemplo, que ofrecen es eso, el tema de la cobertura. Entonces, ¿cómo van a regular ustedes o qué van a usar para eso? Sí. De pronto el detalle lo puede responder el doctor Pablo Márquez, que es el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en la rueda de prensa. Yo les adelanto la forma como se hace. La compartición de infraestructura actualmente ya es obligatoria, todos los operadores tienen esa obligación por regulación. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proceso diferente? Es ponerle dientes, ponerle mecanismos para poder lograr que eso funcione. ¿Por qué razón? Lo que estamos diciendo es, aunque usted tiene la obligación regulatoria, ya está, pero ellos pueden tomar todos los mecanismos legales para dilatarlo, para que pronto no sea tan efectivo. Aquí estamos diciendo, si usted incumple eso, le quitamos el permiso de uso de espectro. Entonces digamos que tiene unos dientes más grandes, porque el otro son unas multas muy pequeñas, va a tener dientes para que ellos efectivamente duden tomar ese tipo de dilaciones legales que pueden hacer. Entonces digamos que lo importante acá es buscar el mecanismo para hacer que funcione realmente la compartición. ¿De qué manera? La CBC está adelantando en ese momento o está ajustando, actualizando unos modelos para valorar el costo de arrendamiento de infraestructura. ¿Para qué? Para prepararse cuando lleguen los conflictos ante ellos, para que identifiquen cuánto cuesta cada sitio. En el caso de roaming nacional es más sencillo y los modelos pueden a uno fácilmente indicarle cuánto es lo que se pagaría por minuto o por kilobit, bueno, depende, se puede definir claramente. En el caso de compartición cambia completamente. Una torre instalada acá y otra instalada a 2 cuadras de acá, cambian las condiciones completamente. Depende de qué tan fácil o difícil fue conseguir el permiso, depende de la altura del edificio donde está, depende del reforzamiento estructural que tuvieron que hacerle, depende de la altura del mismo, o sea, hay muchísimas variables. Luego definir ya per se cuánto cuesta en cada sitio es muy complicado. Lo que hace el modelo es meter esas variables y cuando ya llegue el conflicto están preparados para que se pueda resolver más rápidamente dicho conflicto. Luego ya tendrían las herramientas para poder hacer más rápidamente ese proceso. Hay otro. Bueno, todos sabemos que en Latinoamérica existe un operador dominante que es Claro, propiedad de Carlos Slim, de acuerdo a la revista Forbes, el hombre más adinerado del mundo. Por tratarse de una subasta, ¿cómo van a regular ustedes para que Claro no se apropie de todo el espectro y deje a sus competidores sin la oportunidad de poder competir? Primer mecanismo para que no pase eso, existe el tope de espectro que les hablaba anteriormente. Hay un tope de 85 megas y con la cantidad de espectro que tienen actualmente, únicamente de los 225 podrían llegar a comprar 30. Entonces ya de entrada no pueden hacer eso. Segundo, se está bloqueando para que no puedan participar en la banda de AWS. Entonces en ese caso les toca en la banda 2500 que requiere mayor infraestructura, es más complejo desarrollar ahí el negocio. Entonces, de entrada ya tiene 2 condiciones básicas con las cuales no va a ser posible que pueda llegar a pasar eso. Porque son muchos más actores, no es el único que va a participar. La subasta es precisamente para que haya más postores, como nos dimos cuenta, hay diferentes tipos de espectro, es más atractivo el de AWS que el de 2500, hay bloques que son reservados para entrantes, luego hay muchas condiciones diferenciales y ahorita como vamos a dar cuenta, en las condiciones de participación, según cómo se participe,
es más o menos atractivo la porción de espectro. Inclusive, en las bandas de AWS, de los 3 bloques que hay unos que están más limpios que otros. Entre más limpio esté, pues van a querer más tener ese bloque. Luego eso hace que precisamente quiera alguno pagar más por esa porción de espectro que está más desocupada. Entonces digamos que todas las condiciones hacen que se pueda y se requiera hacer subasta. Y adicionalmente, porque la ley obliga a que sea por subasta. Hay otra pregunta. Oscar. En el tema de compartir infraestructura, creo que en una pregunta anterior te referías mucho a compartir a infraestructura de coubicación en las diferentes ciudades o municipios donde se instale y se despliegue la red. Se fijarán esas tarifas para esa coubicación, esa interconexión y esos cargos. Para efectos de la red de transporte que estamos desplegando en el país, en esas tarifas para que los celulares o los que incluyan en esta subasta, también esas tarifas, ¿cómo las van a regular? Porque en el momento, pues, las tarifas que están fijadas para aspecto de transporte hacen inviable el negocio para utilizar esa infraestructura. Tengan en cuenta, para que de pronto todos entendamos la pregunta del tema del transporte, lo que están diciendo es que uno cuando tiene ya la torre, para comunicarse la torre hacia la sala central o comunicarse de ahí con otros operadores, requiere una red adicional, no solamente la red de acceso, que es la que se hace con esto. Esa red de transporte se puede hacer con fibra óptica o con microondas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno nacional? Lo primero es incentivar que haya autopistas, que haya más fibra óptica. Y pues para eso tenemos nuestro proyecto que ya se entregó hace 2 años de fibra óptica, en la que estamos buscando ampliar las autopistas para que la red de transmisión sea mucho más alta, más grande. Entonces digamos que ese es el primer elemento con el cual ya está el gobierno trabajando sobre eso. Eso hace a su vez que ya no haya tanta demanda por microondas y que busquemos de alguna manera que se pueda controlar ese costo de esos servicios. Hay en conjunto otros 2 proyectos que se están trabajando en ese momento y es buscar, analizar el costo del espectro para microondas. Luego hay otro mecanismo ahí para poder buscar que se reduzca de alguna manera dichas conectividades. Y la otra es competencia. En la medida que estamos buscando que haya más actores, se está buscando que haya más competencia y de esa manera que se reduzcan precios. Ya tendría que mirar más adelante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ya una pregunta para el doctor Pablo Márquez, a ver si se requiere algún otro elemento adicional para hacer que aún baje más o se regulen dichas tarifas. Hasta el momento, como están de acuerdo a competencia de mercado y según la competencia hace que se baje o no en algunas localidades que no ha pasado eso, en donde está buscando incentivar con otros mecanismos como la fibra. Doctor Oscar, una pregunta. ¿Dónde están? Acá. Venga, qué pena, hay personas allá atrás, aquí hay puestos ocupados, si alguno quiere hay como unos 4 o 5 puestos, entonces si quieren aquí se pueden distribuir en estas sillas. Doctor Oscar, mi pregunta es en cuanto a lo de compartir la infraestructura. ¿Cuánto tiempo máximo los operadores nuevos pueden utilizar la infraestructura de los establecidos? Y si tienen algunos compromisos porque no se pueden quedar ahí utilizando la infraestructura de los establecidos todo el tiempo. ¿Qué compromisos tienen los nuevos? Digamos que es importante y depende del plan de negocio de cada operador. Hay operadores que prefieren no instalar nunca la red, prefieren estar todo el tiempo compartiendo, prefieren precisamente pagarle a un tercero para que sea él el que haga la inversión fuerte y simplemente ellos van pagando distribuyendo en el tiempo. Luego, esa decisión no la puede tomar el gobierno, la toma directamente quien está haciendo su plan de negocio y él decide si quiere o no estar todo el tiempo. ¿Qué pasa? Aparte de que los operadores están compartiendo infraestructura, hay compañías en el país que ya están haciendo esto. Hay por lo menos 3 que conocemos que están arrendando su infraestructura para que los demás operadores se monten sobre ella. Luego de esa manera tendrán alternativas, son esos 3 o son los operadores y la decisión de cuánto tiempo depende del mismo operador que está entrando al mercado o de establecido cuánto tiempo quiere estar allá, porque muchas veces el plan de negocio les va a dar a ellos mejor que estén sobre una compartida y no montan la infraestructura. Luego, precisamente ese tiempo no podría definirlo el gobierno, inclusive depende directamente de cada operador cuando haga su contrato de compartición con el que le está ofreciendo el servicio. Otra pregunta. Bueno, Si se excluye algún bloque de la subasta, ¿se va a establecer alguna regla en cuanto al tiempo que va a transcurrir antes de subastar esos bloques que no se subastan en este momento? En ese momento no está previsto que se van a tener congelados, porque lo que estamos buscando es que haya espectro para todos los operadores, que la mayor cantidad de espectro que esté disponible, pues podemos lograr precisamente lo que estábamos pensando de reducir costos, masificar el servicio más rápidamente en todo el país.
parte de las decisiones y lo que se está haciendo es estructurar para el proceso de la banda 700, el cual será, apenas termine ese proceso, se va a arrancar ese proceso, se analizará, pero lo más seguro es que se metan dentro de esa subasta lo que no se venda en esta. Es lo más probable que pueda ocurrir, pero es parte del proceso de dimensión y estudio que se está haciendo actualmente. Buenos días. Una parte del espectro a subastar, decía usted al comienzo, está siendo ocupado por comunicaciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Ellos van a desocupar ese espectro y ¿qué nuevas frecuencias, qué nuevo espectro van a utilizar para garantizar las comunicaciones, que es algo prácticamente de seguridad nacional? Sí, esa está una filmina más adelante, entonces si quieren seguimos con la presentación y en ese momento les explico de ese detalle. Bueno, esa última que no he podido decirlo, es la restricción de ofertas comerciales que limiten la libre competencia, por ejemplo, ventas atadas. ¿Eso qué es? Evitar que de pronto algún operador para lograr capturar al cliente le regale de pronto una tablet, le regale teléfono. De esa manera están capturando al cliente y está uniendo una venta. Entonces, para llevarle el servicio de internet, servicio de voz, estoy dándole por debajo del precio o sin precio, regalándole otra cosa. Entonces se harán pruebas, será revisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y control completo de estas ventas atadas para precisamente evitar que haya prácticas monopolísticas que afecten de alguna manera la competencia en el mercado. El otro elemento que tenemos y estaban preguntando es sobre la cobertura. En el país tenemos 1.122 cabeceras municipales. Lo que está previsto es que los operadores móviles actuales que participen en el proceso, los que ya tienen servicios móviles terrestres, cubrirán 1.072 cabeceras y las restantes, el operador entrante, son 50. O sea, el entrante va a las 50 cabeceras más grandes que hay en el país y los operadores establecidos cubrirán el resto de localidades. Y se distribuirá para los operadores establecidos en el mercado proporcionalmente a su número de usuarios. ¿Esto qué es? Si participan los 3 operadores establecidos más grandes en el país, pues proporcionalmente el número de usuarios tendrán que cubrir también el número de cabeceras municipales. Eso fue parte de los comentarios precisamente que la superintendencia nos hizo para buscar, tratar de capturar las capacidades que tiene cada uno de los interesados. Algo como lo siguiente, en esos procesos yo no puedo pedirle al tendero de la esquina que está iniciando su negocio, pero es lo mismo el éxito que está en todas las ciudades del país. Entonces, digamos, es buscar de alguna manera recoger esas capacidades que tiene cada uno de los operadores. ¿De qué manera se va a hacer eso para que lo entendamos más fácilmente? Entonces, 50 cabeceras más grandes, operadores entrantes. De las restantes, supongamos que participa Claro, Movistar y Tigo. Entonces, serían de las 1.072, más o menos 650 que tendría que hacer Claro, cogería las cabeceras más pequeñas que tiene el país y las cubrirían ellos. Las siguientes cabeceras las cubriría Movistar, no sé, 250, 270 más o menos, cubriría Movistar y las restantes como 140 más o menos daría la cuenta, sería Tigo. De todas maneras, se sabrá cuántas son con base en los que ganen la subasta. Entonces ya sabemos cuáles quedan establecidos y hacemos las cuentas de cuántas cabeceras les tocará proporcionalmente al número de usuarios de los 2 operadores que están participando, o 3 o 4 según los que participen. Esa es la manera como se hace la división de la cobertura. La siguiente obligación que tiene que ver con la pregunta de las migraciones. Ahí, como está previsto, es que la red del Comando General la migren. Bueno, antes de que veamos eso, la red de la policía se encuentra en la banda entre 470 y 512 MHz, la de la Armada entre 470 y 512 también, y la del Comando se encuentran tanto en AWS como en 2500. Las obligaciones como estaban previstas para que se haga esa limpieza o migración de espectro es que la red del Comando la migran entre todos los asignatarios, todos los que estén participando harían dicha migración. La de la policía la migran los asignatarios de los bloques abiertos, los segmentos o permisos abiertos de AWS, y la de la Armada, la de los bloques abiertos de 2500. El primer tema acá es el tema del tiempo, precisamente porque si está ocupada y si ellos no se van, ¿cómo hacen uso del espectro? Entonces hay unos tiempos límites para lograr la limpieza. En el caso de la red de la policía y la Armada son 12 meses y la red del Comando son 9 meses. Luego tenemos unos tiempos limitados, fueron acordados y fueron trabajados en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional y
hacen parte de un convenio, de un pacto que se firmaron entre el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro TIC, el Ministro de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Aparte de eso, hay un comité de seguimiento para asegurar que se va a cumplir con los tiempos y que si hay cualquier inconveniente que se pueda inmediatamente proceder a cumplirlo. Adicionalmente a eso, hay pólizas de garantía para que si no se cumple con la migración, no se hacen las tareas de pasarlos a otras bandas de frecuencia, pues no va a ser posible cumplir con dicha obligación. Y adicionalmente, las frecuencias donde se van a pasar a ellos ya están definidas desde hace aproximadamente un año, ya están definidas, que era la pregunta que estaba haciendo. ¿Qué banda? Depende precisamente del tipo de servicios. Por ejemplo, en el caso de la de comando, que son redes de microondas, están en unas frecuencias más altas, unas frecuencias un poco más superiores a las que se encuentran actualmente. En el caso de la banda de las de policía y armada, también suben, es una frecuencia como cerca de la banda de 800. También fueron definidas y se hizo todo el proceso de planeación de la red con base en esas frecuencias, ya están definidas hace mucho tiempo. Digamos que es el mecanismo como se lograría hacer la migración. Hay otra de las obligaciones que es para buscar masificar para estudiantes y profesores de escuelas públicas. Se colocó una obligación diferencial también en el caso de los operadores entrantes al mercado, deben entregar 30.000 nuevas conexiones con tableta o PCs que tengan o cumplan con unas condiciones básicas, y para los operadores establecidos 1 millón de nuevas conexiones con las tabletas o computadores. También se distribuyen proporcionalmente al número de usuarios que tienen del operador que haya ganado esa banda de espectro. Entonces, hay unas condiciones mínimas, que sea tableta o PC de mínimo 9,5 pulgadas, que tenga acceso a internet, y aquí cambia o hago una aclaración respecto a una pregunta que hubo al inicio. Aquí se permite que esta sea o con 4G o con HCPA+, es decir, que sea también 3G. ¿Por qué razón? Porque las tabletas con 4G todavía no son masivas a nivel comercial. Luego, para reducir el costo y lograr el objetivo de masificar el acceso a internet, se les permite que lleguen también con tercera generación. Que las tabletas tengan una USB, y es facilitar que si quieren compartir información entre los estudiantes, no tengan que conectarse al internet porque les va a consumir parte de su plan, que es para tema de estudio. Entonces pueden utilizar USB, otro mecanismo para compartir la información. Bueno, hay unas condiciones mínimas básicas para poderlo hacer. Computadores para educar va a indicar las escuelas en las cuales tiene que vender esas tabletas. ¿Por qué razón? Porque la idea no es que lleguen los operadores a competir para dar ese cumplimiento a esta obligación, sino que cada cual llega a un grupo o a una zona de escuelas y ofrece servicio para los estudiantes que quieran tenerla. Ya. Sí, una pregunta respecto del 1 millón de tabletas de nuevas conexiones para las bandas abiertas. Dice que se distribuye según el número de usuarios, ¿usuarios de voz o usuarios de internet móvil? Es la primera pregunta. Y la segunda, querría yo decir que si un entrante accede a una de estas bandas, no tiene obligación porque no tiene usuarios en este momento respecto de ese 1 millón de tabletas. Sí, los usuarios son usuarios que tiene el operador para los servicios de IMT, servicios móviles. O sea, no podríamos contabilizarle si es, no sé, Avantel, si es DirecTV, contarle porque no tienen usuarios con esos servicios de IMT, o sea, no es posible. En ese caso, pues la obligación de esas tabletas, pues como tiene una cantidad de usuarios, no tiene usuarios, pues contabilizarían las 30.000 porque son un operador que está entrando al mercado. ¿Sí? No sería posible contabilizarlas, tenerlas en cuenta dentro del número de tabletas. Por eso digo, respecto al número de usuarios que están atendiendo con esas frecuencias de IMT. ¿Sí? Entonces, si son usuarios voz o datos, son frecuencias IMT. Luego, todo lo que estén ofreciendo con esos usuarios o esos servicios de IMT entran dentro de la cuenta del número de usuarios. ¿Había otra pregunta? No. Bueno. El cronograma, que eran las preguntas que estaban haciendo también al inicio. ¿Cuándo se va a hacer la subasta? Con la base de la fecha del 11 de marzo, que fue la resolución definitiva que se expide y queda o está en ese momento ya publicada en la página de internet, está para publicarse en algunos minutos en la página del Ministerio TIC. Se tiene previsto que la subasta se tenga a finales del mes de junio, 26 de junio.
En la medida que los operadores, bien sea por pólizas de garantías o posibles ampliaciones, pues puede llegar a correrse un poco esa fecha, pero asumiendo los tiempos como están al día de hoy, se tendría para el 26 de junio la subasta, de manera tal que quienes estén interesados en participar tienen que entregar las solicitudes el 16 de abril, se sacará el 28 de mayo un informe final de participantes habilitados. Eso es como un filtro, es mirar que cumplan con condiciones de experiencia en la prestación de este tipo de servicios, que cumplan con condiciones básicas tales como la siguiente: no se puede permitir que un operador que está establecido en el mercado vaya a comprar a través de una tercera persona ese espectro, porque pues de nada serviría lo que estamos buscando o colocando reglas para asegurar que haya competencia en el mercado. Entonces se revisa ese tipo de relaciones empresariales y con base en eso ya el 28 tendrá listado los habilitados. Simulación del 20 de junio y subasta el 26. Bueno, ese es el resumen. Creo que se aclararon muchos de los temas que tenían. Ya llegó el señor ministro, entonces procederemos a la rueda de prensa. Eso es por lo siguiente: los que participan en el proceso de subasta deben entender claramente las reglas de la misma. Entonces se hace una simulación con ellos para que se aclaren la totalidad de dudas que hay. En esa simulación siempre acompaña la Procuraduría General, es lo mismo que se ha hecho en los anteriores dos procesos de subasta, y con base en esa simulación es que ellos ya tienen la posibilidad de entender o aclarar muchas dudas. Inclusive, si alguno de los interesados requiere que se haga una segunda simulación, ahí nos quedan algunos días y se repite ejercicio de simulación para que quede completamente claro el mecanismo. No, recuerden lo que les expliqué en el mecanismo de subasta. El interés de cuántas bandas quieren y en cuál es si quieren 2500 o AWS, es el mismo día de la subasta en sobre cerrado, no en la simulación. Simulación es únicamente para que entiendan cómo es el mecanismo de subasta. Ese es el objetivo únicamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y ahora agradecemos a Óscar León por la explicación que les dio. El señor ministro Diego Molano Vega está ingresando y invitamos al director de la Comisión de Regulación, el señor Pablo Márquez, y al director de la Agencia Nacional del Espectro a que nos acompañen. Para la rueda de prensa, el ministro presentará la información relativa a la subasta, lo mismo el director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y procederemos a continuación a las preguntas de los periodistas. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos hoy a esta reunión en donde vamos a firmar la resolución. ¿Dónde está la resolución? ¿Qué se hizo la resolución? Porque la firmemos, porque si no, vamos a firmar la resolución por medio de la cual se inicia este proceso de la subasta de la cuarta generación. Y como ven que la resolución es bien cortica, mire, ¿no? Por lado y lado de toda esa cantidad. El que se la quiera leer, va a tomar unos días, pero como nosotros tenemos nuestra política de cero papel, estará publicada en formatos para que más la gente la pueda copiar y pegar y ese tipo de cosas, y esta tarde estará publicada en la página web del Ministerio TIC. Bueno, yo primero que todo quiero agradecerle hoy a ASIEM, a la Asociación Colombiana de Ingenieros, que nos ha albergado hoy, y no solo por prestarnos aquí su sede hoy para hacer este evento, sino por todo el apoyo en este proceso de 4G, ese apoyo de la Asociación de Ingenieros que ha sido vital para que se haya garantizado este proceso. Yo aquí lo primero que tengo que reconocer aquí, es un proceso con mucha participación, con mucha transparencia y con la participación de todos los actores. Entonces, voy a hacer una presentación. Rápidamente empecemos con un poco ¿qué objetivos tenemos? Ponemos los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos con este proceso? No tengamos claro
los objetivos que tenemos con este proceso. El primero es que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos queremos un país más justo. Y este proceso lo que busca es eso, que haya más justicia en el tema de la cobertura de la tecnología. El primer objetivo es que aquí entregamos en este proceso unos permisos para utilizar el espectro radioeléctrico para 4G, pero queremos que obviamente los operadores lleguen a los mercados más interesantes, a esta zona de Bogotá, en donde la gente está dispuesta a pagar muchísimo dinero, pero que también se llegue a los sitios más pobres, a los municipios más apartados. También queremos, obviamente, lo que quiere el presidente Santos, y es que este país sea más moderno. Y queremos, obviamente, que a este país vengan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, la cuarta generación, y que todos los colombianos tengamos acceso a ellos. Queremos promover la competencia, que haya más competencia. La mejor regulación es el mercado con buena competencia. Entonces tenemos que haya más competencia. Queremos favorecer al usuario con más cobertura y mejores tarifas. Pedimos para la presentación. Queremos mejorar la calidad del servicio. Cuando le preguntamos a nuestros usuarios de telecomunicaciones qué le preocupa, muchos colombianos están muy preocupados por la calidad del servicio y todavía tenemos mucho espacio para mejorar. Promover el desarrollo de Internet para todos y repito, estamos haciendo un proceso totalmente transparente y participativo. ¿Quién ha participado en este proceso? Desde el lado del gobierno, obviamente todas las entidades que tienen que ver con el sector de las TIC, el Ministerio TIC, la Agencia Nacional del Espectro, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio, que nos ha dado también todo su aval de acuerdo con las funciones que le da la ley, Proexport, que también está haciendo un trabajo muy importante de promover la inversión, está haciendo un roadshow por todo el mundo, promoviendo que vengan nuevas compañías a Colombia a participar en este proceso. El Ministerio de Defensa Nacional. ¿Y por qué el Ministerio de Defensa Nacional? Porque las frecuencias de 4G hoy en día las usan las fuerzas militares. Y el Comité Nacional del Espectro, y aquí yo quiero agradecer a todos los miembros del Comité Nacional del Espectro, a la academia, a las universidades, a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, a ASIEM que participa, a todos los gremios que participan en ese Comité Nacional del Espectro. También ha participado muy activamente la Contraloría General de la República, con quien hemos tenido varias reuniones y nos han dado realimentación sobre el proceso. Y también queremos agradecer muy especialmente el acompañamiento formal de la Procuraduría General de la Nación. Aquí está la doctora Fanny González, que nos acompaña en ese proceso, garantizando que ese proceso cumple con la ley, que es transparente y que es imparcial. Además, pues hemos hecho muchísimos eventos, discusiones con la industria, han participado todos, le hemos dado la oportunidad a todo el mundo para que participen, hemos publicado 3 documentos para discusión con el sector con detalles, hemos hecho pues una infinidad de audiencias públicas, foros, 8 debates en el Congreso de la República, y ahí ustedes ven pues el cronograma. Empezamos este proceso con los primeros estudios en octubre de 2011. Esto es más o menos lo que dura un proceso normal, porque toca, pues el primer reto que encontramos es que el espectro estaba ocupado. ¿Y cómo lo desocupamos? Nos tocó ir al Congreso, sacar una ley del Congreso, nos tocó pues hacer todos los estudios técnicos respectivos y sobre todo los análisis de competencia para llegar a hoy. Entonces yo quiero aquí resaltar que esto ha sido un proceso totalmente transparente y totalmente participativo, y le queremos dar las gracias a todas las compañías, las empresas, las entidades que han participado. ¿De qué estamos hablando? De un proceso de subasta en los cuales se entregarán 7 bloques de espectro para la 4ª generación y 1 para la 3ª generación. Son 7 permisos que están en 3 tipos de frecuencias.
en una frecuencia que es la de 1700 MHz que llamamos AWS, en donde hay 3 permisos. En otra frecuencia que es la de 1900, que esta es para 3G, son 5 MHz, los últimos 5 MHz que hay disponibles para 3G. Y también 4 permisos en la banda digamos la banda de 2.6, y hay 4 permisos. Entonces son 7 permisos para 4G y 1 permiso para 3G. ¿Qué restricciones existen? Y es que hoy en día, de acuerdo con las normas vigentes, hay un tope de espectro. Que ahora vamos a ver el detalle, pero un tope de espectro que ningún operador puede tener más de 85 MHz. Y aquí estamos entregando 90 MHz en la banda de 1700, 130 MHz en la banda de 2500 y 5 MHz en la banda de 1900. Hoy en día, ¿cómo está esta asignación del espectro? Ahí después ven quién es quién, ¿no? ¿Quién está hoy en día? Claro tiene 55 MHz y tiene temporalmente 5 MHz, Movistar tiene 55 MHz, Tigo tiene 55 MHz, UNE tiene 50 MHz, Avantel tiene 7.5 MHz. ¿Y esto cómo se dividirá? La banda de AWS, que es la de 1700, donde hay 3 permisos, serán 3 permisos de 30 MHz cada uno. Esta fue una decisión técnica de cuántos son estos bloques, y los técnicos nos dicen, y en un debate técnico que hicimos, que menos de 30 MHz no vale la pena entregar. Por lo tanto, son 30 MHz. En esta banda, y para favorecer que venga un nuevo operador, habrá una banda reservada para compañías que hoy no tienen telefonía celular, es decir, que vengan nuevas compañías al país, compañías que hoy no tengan espectro celular. Entonces, viene para esta una banda especial para que vengan nuevos competidores, porque en el análisis de competencia que hicimos encontramos que si no ponemos unas reglas para que vengan nuevas empresas, pues no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque los operadores establecidos pues ya tienen todo capturado. Es decir, los tipos tienen las torres, tienen las tiendas, tienen los clientes. Pues viene un operador nuevo a competir aquí, y yo cómo compito con estos monstruos que ya están aquí establecidos. Es imposible, o le definimos unas reglas especiales para ellos, o no va a haber competencia. Y eso justamente lo que nos ha pedido la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el comienzo. Dice, toca definir reglas particulares para los nuevos entrantes. En el caso de 2500, también habrá una banda reservada para los nuevos entrantes, es decir, y ahora vamos a ver qué beneficios tienen estas bandas reservadas. Y aquí en 2500 hay 4 licencias, 3 licencias de 30 MHz y una de 40 MHz. Y aquí hay una diferencia importante. Técnicamente, esta de 40 MHz utiliza una tecnología diferente a las de 30 MHz. Esta utiliza una tecnología que llamamos TDD y esta utiliza una tecnología que se llama FDD. Aunque nosotros somos tecnológicamente agnósticos, eso es lo que se usa en el mundo, los equipos están diseñados así. Por eso hemos separado las bandas así, los paquetes así, y el operador nuevo o los operadores nuevos podrán seleccionar cuál banda quieren como reservada, si uno de 30 MHz o la de 40 MHz. Y por último, pues está también la frecuencia de
de 5 MHz de 3G, la última que queda de 3G. En vista de que esta es una industria muy dinámica y que puede haber movimientos de fusiones, de que de pronto nosotros estamos estimando un número de operadores que vienen a pujar aquí, pero si por X o Y razón vienen menos, el Ministerio TIC en este proceso, antes de la subasta, dependiendo de cuántos clasifiquen, puede decir, yo saco de la subasta alguno de estos paqueticos, ¿sí? Alguno de estos permisos los saco de la subasta y no entra a subasta. ¿Para qué? Para asegurarnos que haya buena competencia en la puja por ese espectro. Entonces, estamos incentivando a que haya un nuevo operador móvil. ¿Y qué condiciones tenemos para incentivar esa entrada? Primero, pues como les decía, que hay un espectro reservado para ellos. Segundo, van a pagar menos que los otros. Sí, vamos a pagar menos, obviamente, que los establecidos. Tercero, pues tienen menos obligaciones de cobertura. Sí, porque los operadores establecidos ya tienen cobertura por muchísimos municipios del país. Y además, en el caso de 2500, podrán escoger si quieren el espectro de 30 MHz o de 40 MHz. ¿Qué condiciones generales habrá la subasta? Pues que tienen que pagar de contado todas las bandas a medida de que el espectro se les vaya entregando. No pueden sesionar el espectro en los primeros 5 años, es decir, aquí no queremos compañías que vengan a especular con las frecuencias y que las compren y después salgan a venderlas. Y inclusive, después de los 5 años, se necesita aprobación del Ministerio TIC para poder cederlas. Como un operador entrante, pues le queda muy difícil porque, pues, por ejemplo, ustedes cogen, voy a coger alguno de mis teléfonos que tengo por aquí. Ese teléfono es un teléfono que hoy no funciona en 4G, pero en el futuro podrá funcionar en 4G. Pero con 4G pasa una cosa, y es que cuando uno a través de un terminal como este quiere navegar por internet, se va por la red de 4G. Pero cuando uno quiere hablar por teléfono, utiliza la red de 3G. Realmente es 2 teléfonos en uno, que usan 2 frecuencias diferentes y 2 tecnologías diferentes. Entonces, si viene un nuevo operador y solo consigue espectro de 4G, pues cuando va a vender este teléfono, pues solo le va a funcionar para navegar para internet, pero no para hablar por teléfono, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que asegurarnos que ese señor nuevo que viene, pues también tiene servicios de 3G. Entonces, ¿qué condiciones hay? Pues que los operadores de 3G tienen que prestarle los servicios de roaming al operador nuevo de 4G, y ese roaming es obligatorio, y el precio pues ya está fijado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. También, para promover la competencia, si llega un nuevo operador aquí, pues oigan, ese nuevo operador no tiene torres y no tiene infraestructura. Tenemos que optimizar esa infraestructura y que el nuevo llega y diga, oiga, que use la infraestructura de los establecidos. Eso es obligatorio, compartir la infraestructura. Y también hay algunas restricciones que vienen de la ley, unas restricciones comerciales que limiten la libre competencia, por ejemplo, las ventas atadas. Eso también va a estar restringido. ¿Qué obligaciones hay? Y por eso este proceso es muy importante, y por eso les repito que el primer objetivo es que este sea un proceso que haga una Colombia más justa, que es lo que quiere el presidente Santos. Y es el que quiera el mercado pulpito de las grandes ciudades del norte de Bogotá, pues también tiene que llegar a los municipios apartados. Y los operadores actuales tienen que llegar a 1072 cabeceras municipales, y se van a repartir dependiendo del tamaño de su participación en el mercado, y los entrantes tienen la obligación de llegar a 50 cabeceras municipales y las capitales de los departamentos. Además,
Entre todos, los operadores nos tienen que ayudar a lo que llamamos en la industria limpiar el espectro. Es decir, hoy las frecuencias las usan las fuerzas militares y tenemos que mover a las fuerzas militares para otro sitio. Los operadores tienen como obligación hacer esa mudanza y darle y montar una nueva red a las fuerzas militares, a la policía, a la armada y al comando. Asimismo, como parte de este proceso, los operadores van ¿qué pasó? Se cayó pero los operadores van a ayudarnos a una cosa muy importante al país, ayudar al país, y es a que haya más tecnología en las escuelas públicas del país. Ustedes ven que este negocio de las telecomunicaciones no es un negocio únicamente de montar las torres y todo, sino también los terminales son importantes. Y por eso los operadores tendrán la obligación entre todos de poner conexiones a internet y con computador y tabletas a más de 1 millón de estudiantes en las escuelas públicas del país. Yo creo que esto además es un elemento muy importante, novedoso en la forma de asignar espectro, pero aquí queremos que todos vayamos, todos, el sector privado, nos ayude a cubrir, a lograr todos estos objetivos sociales que también tenemos, y eso significa llegar también a las escuelas públicas del país. Dale play. ¿Sí? Entonces, no, algo le pasó al keynote, pero bueno. Aquí, pero este sí es vital que lo pongamos. Sí. ¿Cuál es esta? Es la primera, sí, sí. Aquí, cerrar. Ok, entonces, como les decía, otra vez muerto, bueno, ya traemos otro computador porque algo está pasando ahí, a ver si las TIC fallan, ¿sí? Entonces, para ir avanzando, entonces, tenemos que los operadores establecidos, entre los establecidos, nos van a ayudar con 1 millón de conexiones con tableta y computador incluido para las escuelas, y los operadores entrantes tienen también que ayudarnos cada uno, creo, con 50,000, ¿no? ¿50,000 o 30,000? 30,000 tabletas cada uno de los operadores entrantes para nuestras escuelas públicas. Con base en esto, nosotros estamos haciendo ese proceso. Creo que nos falta el slide también sobre los precios. La regla aquí es que en la subasta todos los operadores van a pujar, los interesados van a pujar y todos van a pagar el mismo precio, un precio por 2.500 y otro precio diferente por AWS. Sin embargo, los operadores establecidos, los operadores que ya están en el mercado, tendrán que pagar por el solo hecho de estar en el mercado un precio adicional, una prima adicional por ser establecidos. Y si logramos que al menos 4 operadores se queden con estas licencias, esperamos recaudar alrededor de 450,000 millones de pesos. 450,000 millones de pesos que van al fondo de las TIC, y con esos recursos el fondo pues los invierte en los programas de telecomunicaciones sociales como la fibra óptica que se está montando en los municipios del país, en computadores para educar, en llevar comunicaciones a las zonas apartadas del país, a las zonas rurales, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente.
Ok. ¿Cómo? La más esquiva del precio. Bueno, pero el precio realmente depende de la puja. Nosotros aquí lo que estamos es estimando más o menos cuánto sería el precio, pero el precio va a depender de la puja, ¿no? De cuántos participen y cómo funciona esta puja. Un segundito. Ustedes no saben de Mac. Ahora sí. Esperemos que ahora este computador sí funcione. Entonces, como les decía, el precio. Entonces, hay un valor base por banda, por megahertz por los 10 años, son permisos por 10 años, que están un valor base para 2.500, otro para AWS y otro para 1.900. Este es el de 3G. Este de 3G es mucho más caro porque este de 3G casi no tiene obligaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues el de 2.500 por megahertz es más barato que el de AWS porque resulta que en el de 2.500 se requiere más cobertura, poner más torres, se quieren más torres. Entonces, como se quieren más torres, hacen que el plan de negocios pues toca invertir más infraestructura, por lo tanto el precio por megahertz es más barato. El de AWS es un poquito más alto por esa razón. Y además, el valor adicional que pagan los operadores actuales tienen que pagar una prima adicional si es operador entrante. Si es operador establecido, tiene que pagar un precio adicional. Eso le repito que esperamos recaudar 4. ¿Cómo? No, lo que pasa es que esa la verán ustedes el detalle en la resolución, porque realmente es un proceso que van a ver muy bien en detalle en la resolución. Este es el cronograma que tenemos, esperamos estar haciendo la subasta el 26 de junio. Y antes de pasar a la ronda de preguntas para nuestros amigos periodistas, les quiero decir una cosa. Y es que este proceso no hay que verlo de manera independiente. Este proceso hace parte de todo ese plan Vive Digital que estamos haciendo. Esto no hay que verlo solo como un proceso de asignación de espectro, hay que verlo con todo el plan que estamos haciendo de que haya más fibra óptica en el país, de que los computadores hoy en Colombia sean los más baratos de todo el continente, inclusive más baratos que en Estados Unidos, y lo mismo está sucediendo con las tabletas, de los subsidios a Internet de estratos bajos. Hay que verlo con todo el incentivo a las aplicaciones que estamos dando. Hay que ver con toda la capacitación que estamos montando. Hay que ver con nuestro programa de emprendedores que están desarrollando aplicaciones. Aquí lo que vamos a construir es más autopistas de la información, que van a llegar a las casas, a las pymes, a la gente, pero sobre todo a la gente de estratos bajos y de zonas apartadas. Entonces, no hay que ver esto solo como una ficha independiente, ni tampoco regulatoriamente. Hace unos meses nos sentamos con ustedes a anunciar todas las medidas regulatorias, y esto era solo un pedazo de esas medidas regulatorias. Había unas medidas regulatorias de dominancia muy importantes que ya se pusieron en efecto. Unas medidas que tienen unas implicaciones muy buenas para los consumidores colombianos con reducción de tarifas. Y ahora yo le voy a pedir al director de la Comisión de Regulación que rápidamente nos muestre cuáles son esas medidas y los resultados. Aquí no estamos haciendo que es que vamos a hacer, no, aquí no estamos diciendo, no, es ya mostrándoles el efecto de las medidas que se tomaron ya en el consumidor y cómo los colombianos nos estamos beneficiando de esta regulación, porque en este proceso repetimos que uno de los grandes objetivos que tenemos es beneficiar al consumidor con más competencia, mejores tarifas y mejor calidad. Entonces, esto es parte de ese elemento y con esto yo sí quiero insistirles en que el 4G además para nosotros es muy importante, porque es una herramienta maravillosa
masificar Internet en la base de la pirámide, en los estratos más bajos. Igual que pasó con la telefonía. Si ustedes se acuerdan, antes de que la telefonía celular viniera, pues el que podía tener un teléfono era alguien que tenía plata. Y si ustedes se acuerdan, las casas las vendían con la línea incorporada y la línea costaba una cantidad de plata. Solo alguien con buena plata podía tener, y por eso muy poquita gente tenía teléfono. La penetración en Colombia era solo como de 18 líneas por cada 100 habitantes. Hoy en día tenemos 105 teléfonos celulares por cada 100 personas. Y la telefonía celular llega a todos los estratos económicos y a todos los municipios del país. Lo mismo queremos que pase con Internet, y 4G es la herramienta, es una de las herramientas para hacerlo, porque también con las tecnologías inalámbricas queremos que pase lo mismo que pasó con la telefonía. Es decir, hoy en día, ¿quién puede tener Internet? Pues oye, es que toca pues Internet con fibra óptica, con cable. Y pues cada vez más gente tiene smartphones en 3G, pero la tecnología que realmente va a masificar Internet en los estratos bajos es la 4ª generación. Entonces, esto es Internet para todos. 4G es Internet para todos los colombianos, sobre todo a las personas de estratos bajos. Le voy a dar la palabra a Pablo Márquez, que nos explique las medidas que se tomaron y los efectos. Bueno. Sí, ahora con las preguntas, en la sesión de preguntas. Bueno, gracias, ministro. Muy brevemente, pues, vamos a explicar cuál ha sido el efecto de las medidas. Como bien lo decía el ministro, estas no son medidas aisladas. Al final, la ley lo que nos manda es promover la competencia en favor de los usuarios, y eso es lo que la Comisión ha venido haciendo. Tomamos unas medidas generales y unas medidas particulares. Unas medidas particulares en contra del operador dominante o buscando solucionar una falla del mercado. Hay que tener en cuenta que esto no es una sanción al operador dominante, sino es un mecanismo regulatorio para solucionar una falla del mercado, y tomamos unas medidas generales que buscan que la industria entera se comprometa con los usuarios, que hemos visto por la información de prensa y la información comercial que se ha reportado en la última semana. Las tarifas en prepago, que son a todo destino, es decir, aquellas tarifas en las que un usuario no va a discriminar entre el precio que paga al propio operador y a los demás operadores, han bajado en un 33%. Y las tarifas en pospago a todo destino durante el último mes han bajado en promedio en un 20%. Esto es una muy buena noticia para los consumidores y sobre todo una muy buena noticia para los usuarios de los estratos más bajos, que son los que hacen y usan el servicio de prepago. También es muy importante ver que las medidas no solamente van dirigidas al precio, sino van dirigidas a mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios. Esas son medidas generales que estamos incentivando para que los operadores le ofrezcan a los usuarios por el mismo precio mejor calidad. En ese sentido, establecimos ahora medidas que le permiten a los operadores trasladar esos beneficios que establecimos en las medidas particulares para el desarrollo de mayor infraestructura y que se mejore la calidad, sobre todo en aquellos lugares en los cuales la calidad está muy deficiente y en estratos bajos y en la base de la pirámide. Y por último, establecimos, por ejemplo, sistemas para la queja automática, para evitar que el usuario tenga que ir al operador y que sea el operador el que vaya al usuario. Con esto incentivamos a que los operadores respondan mejor por sus usuarios y que los usuarios no tengan que tomar cargas adicionales a las que deberían tomar en el pasado. Estas son medidas, unas de las tantas medidas. También tomamos medidas como las anunció el ministro en materia de tarifas de roaming para facilitar la competencia de los nuevos entrantes. Tomamos otras medidas relacionadas con saldos en prepago que buscan que los usuarios tengan mayor posibilidad de uso de sus saldos en prepago. Y este paquete regulatorio al final solo quiere algo, y es dinamizar la competencia en favor del usuario. La Comisión creo que en este momento muestra que ha tomado los pasos necesarios y que este es el cumplimiento con el cumplimiento de estas condiciones, ir a 4G va a ser
mucho más sencillo y va a haber una actividad competitiva mucho más abierta en el mercado que nos interesa ahora incentivar, que es el mercado de acceso a Internet. Bueno, vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Nosotros vamos a estar circulando un micrófono y les pedimos por favor que se presenten y nos digan a qué medio de comunicación pertenecen. Buenos días, Orlando. Orlando Rojas de evaluamos.com. Nos gustaría ver de todas formas ver la tabla de precios otra vez, aunque la copiamos, pero creo que algunos periodistas no la han podido copiar. Segundo, de las últimas palabras que dijo el doctor Márquez, ¿no? Cuando se habló de la presentación del segundo borrador de resolución, se hablaron de unas medidas regulatorias, ¿no? La mayoría de esas ya están en firme. ¿Ya van a haber otras medidas regulatorias o no? ¿Y de qué tipo serán y para cuándo serán? Bueno, la licitación de 4G también impone nuevos retos regulatorios a la Comisión y como lo ha presentado el ministro y el gobierno, nuestra meta como Comisión es ampliar el acceso y buscar que esta licitación sea una oportunidad para que personas de menores recursos llegue la tecnología de 4G. Así, ¿cuáles son las medidas regulatorias que se vienen? Estamos mirando, en primer lugar, un sistema de solución de controversias para la compartición de infraestructura. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cuánto tiempo se va a tomar un conflicto de estos de compartición de infraestructura? ¿Qué estamos haciendo? Estamos estableciendo un sistema que nos va a permitir resolver los conflictos de manera oportuna y rápida para que los operadores tengan la posibilidad de prestar el servicio de la manera más rápida. Segundo, estamos estudiando el tema de compensación automática en favor del usuario, que lo que busca es incentivar que los usuarios tengan un mejor servicio al precio que es adecuado conforme a la calidad. Y por último, están las medidas relacionadas con la compartición de otro tipo de infraestructuras como por ejemplo la fibra. Hay algunas manifestaciones que nos indican que de alguna manera probablemente va a ser necesario examinar si hay medidas regulatorias respecto del uso de fibra cuando solamente un operador tiene la posibilidad de llegar allá. Entonces, estamos estudiando esas medidas. Puede que surjan otras, como por ejemplo, medidas regulatorias respecto de la separación contable, medidas regulatorias respecto de terminales y uso de terminales. Las terminales son una barrera muy importante para el desarrollo del Internet móvil y por eso estamos estudiando cuál va a ser el impacto que las mismas tienen en el desarrollo de 4G. Y también estamos estudiando cómo estas tecnologías de 4G cómo las podemos incentivar a través de medidas regulatorias relacionadas con la separación contable y con el empaquetamiento. Queremos tener claro cuál es la relación de cada uno de los servicios y poder determinar si en efecto es necesario mayor regulación. Ministro, por este lado, mi nombre es Orlando Villar, de RCN Radio. Uno de los países que tiene esta tecnología, que ya la ha podido como implementar de forma efectiva, es México. ¿Se tomó algo de este modelo? ¿Cómo funciona el tema allá y se ha replicado algo aquí en Colombia? Bueno, nosotros para este proceso analizamos los ejercicios de asignación de espectro en la gran mayoría de países del mundo, todos los que han asignado este proceso de cuarta generación, y dimos una mirada particular a los casos de los países latinoamericanos que ya han asignado espectro de 4G, que todos los han asignado pues en los últimos meses. Entonces, pues sí, efectivamente hicimos todo un análisis del tema, del impacto en el mercado. O sea, tuvimos en cuenta, muy en cuenta las experiencias internacionales, y para eso, en el caso específico de México,
los funcionarios de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y de la ANE viajaron a México y vieron allá todo cómo ha sido ese proceso. Ministro, sí, Jacqueline Guevara, revista Semana. Me gustaría que aclarara un poco el tema del precio. Usted obviamente habla que de la subasta son 450.000 millones, el precio mínimo obviamente que aspiran a recaudar, y da unos valores por cada megahertz que van a subastar, 1.901 millones de pesos por cada megahertz. Pues si uno hace la cuenta le da que por 2.500 megahertz serían por el paquete de 30 a 57.000 millones, por el de AWS más de 100.000 millones y por el otro más de 200.000 millones de pesos. Es decir, hay muchas ventajas para el entrante, pero con el precio no los pueden sacar corriendo. Bueno, la verdad es que el precio lo hemos analizado muy bien y creemos que es un precio base justo, que promueva también que haya competencia en la subasta. ¿Cuál es el precio final? Dependerá totalmente de la subasta. ¿Cuánto recaudaremos al final? Dependerá de cuántos entrantes haya, cuántos establecidos haya. O sea, en este momento pues dependemos totalmente de lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Dos cosas importantes. Una, pues que estamos incentivando con Prodespor a que más compañías vengan, ¿no? Y hemos hecho ya 2 roadshows y haremos uno más para que incentivar a compañías extranjeras que vengan al país a participar en este proceso. Y dos, no olvidemos que en todo caso los recursos que recogemos de aquí se reinvierten en la industria, se reinvierten en el desarrollo del sector, repito, como el proyecto de fibra óptica. Por ejemplo, el proyecto de fibra óptica, hasta ahora nos hemos gastado 418.000 millones de pesos en ese proyecto de fibra óptica que va para el desarrollo de toda la industria y que los mismos operadores que pagan por esto se benefician. O también con el esquema de subsidios, estamos entregando más de 170.000 millones de pesos en subsidios a usuarios de Internet de estratos bajos, que eso a su vez pues beneficia también a los operadores. Entonces, a diferencia de muchos otros países en donde la plata se va para el Tesoro Nacional, aquí en Colombia la plata se va de la industria, pero vuelve, se inyecta en programas sociales de telecomunicaciones. Es más, no es hagamos la publicidad aquí al Fondo TIC. El Fondo TIC es el mejor fondo de telecomunicaciones del mundo, lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID, es el fondo más eficiente que hay de redistribución de lo que nosotros llamamos el Fondo de Servicio Universal, que hace la redistribución de los recursos para llegar a los sitios más apartados y a los estratos bajos. Ministro, Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Ministro, quería preguntarle 2 cosas. La primera, en este momento la firma Claro tiene un litigio con la ciudad de Bogotá. ¿Esa situación le impide poder participar en el tema de la licitación de 4ª generación en Internet? También el tema de UNE. UNE tiene ya una frecuencia en la banda alta. Esa situación, ¿cómo se va a mirar sobre ese particular? Y adicional a eso, ministro, ¿en qué fecha tienen ustedes proyectado que esté ya operando el Internet de 4ª generación en Colombia? Que ya esté, que esté operando, ¿no? Bueno, respecto a la preocupación del alcalde Petro, la verdad es que al gobierno nacional le preocupan que las discusiones entre los operadores se estén dando en los estrados judiciales y no en el mercado. Ojalá que los operadores no se pusieran a pelear jurídicamente, sino que se dieran a pelear es por el consumidor, y eso es lo que buscamos con esta regulación que hemos sacado, que en cambio de estar peleando, repito, en las cortes, peleen es por el consumidor. Y entiendo la preocupación del alcalde Petro. Desafortunadamente, legalmente, o afortunadamente, no sé, pero legalmente nosotros en el Ministerio TIC no tenemos ninguna competencia para poder restringir la participación de ningún operador por el hecho de que le deba plata a una compañía del distrito. Entonces no podemos en ningún momento extralimitarnos en sus funciones para poner restricciones a los operadores. Segundo, UNE, hoy en día UNE es el único operador de 4G en el país, ya tiene 50 MHz que se asignaron a mediados del año 2010, y pues ellos pueden seguir operando obviamente sus frecuencias, inclusive si les interesa participar aquí, pueden participar por más espectro si así lo quisieran. Ellos han anunciado la fusión contigo,
ellos no pueden actuar como compañía fusionada hasta tanto esa fusión no suceda, que eso va a ser, nos han informado que va a ser en diciembre, si sucede, sucederá en diciembre de este año. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, en este momento son dos compañías totalmente diferentes y podrían participar inclusive las dos en este proceso porque el tope de espectro les permitiría. ¿Había otra pregunta, la tercera? Bueno, esperamos que estos nuevos operadores antes de terminar el año ya estén operando. Ministro, le habla Oscar Medina de Bloomberg. Yo sí quisiera tener claridad, a ver si por favor puede poner de nuevo el cuadro y explicar bien. Sabemos que ese no va a ser el precio, pero sí va a ser el precio base, con eso va a comenzar la subasta. Y lo otro, usted habla de operadores que han estado buscando. ¿Qué operadores han estado interesados? No sé, DirecTV, TV Azteca. ¿Cuáles son los operadores que se han acercado a decirles que están interesados en participar? Okay. Mire, entonces un poquitico para explicar aquí este tema mismo. Aquí hay un precio base por megahertz por año, ¿sí? Por megahertz por 10 años. Repito, 2.500 es más barato, ¿por qué? Porque 2.500 tiene este tema de que se requieren muchas más celdas, por lo tanto, como hay que requerir más plata en infraestructura, pues se baja el precio que se paga por el espectro. Y al final del día, este espectro, este es el valor base para todos, los entrantes y los establecidos. Pero si al final del día un establecido gana, por el hecho de ser establecido, tienen que pagar una prima adicional por megahertz por ese tema. Ahora, si un operador entrante se queda con un espectro que no es reservado, también tiene que pagar una prima. Es decir, porque nosotros tenemos que hacer también eficiente el ingreso para el Estado. Entonces, digamos, los operadores entrantes, si participan solo por el espectro reservado, no tienen que pagar prima. Pero si participan por el espectro que está afuera del reservado, sí tienen que pagar una prima pequeña. Y los operadores establecidos tienen que pagar una prima adicional por el hecho de estar ya en el mercado. Entonces, porque al final del día, ¿esto cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el precio del espectro? Y es que lo que hacen, y para eso contratamos una compañía especializada en esto que hizo los modelos, lo que dice es, bueno, ¿cuánto le vale a una compañía desplegar este negocio y tener estos ingresos sin espectro? ¿Y cuánto le vale con espectro? Y la diferencia del precio es lo que uno dice, el espectro vale eso, ¿no? Esa diferencia. Es más o menos la metodología que se utiliza para calcularlo. Ahora, obviamente, una compañía establecida, que ya tiene las torres, que ya tienen las tiendas, que ya tiene el mercado, que tiene todo, inclusive muchos ya tienen algunos clientes, pues le queda mucho más fácil hacerlo que a un entrante. Por lo tanto, el precio también es diferente para el entrante que el establecido. Muy bien. ¿Y los operadores que les han dicho que están interesados? Bueno, en la lista de oficiales de interesados, ¿quiénes manifestaron interés, Oscar? Bueno, desde el punto de vista nacional, ya hemos tenido y recibieron formalmente enviaron comentarios o carta indicando, está DirecTV, se encuentra Avantel, la ETV también envió carta que estaba interesado, bueno, UNE dijo que estaba interesado, en Cali también alguna carta indicó que estaba interesado. Hay otros que por comentarios y por posible participación han dicho que quisieran estar dentro del proceso, TV Azteca, Entel Chile y Corea Telecom. Hay otros que lo han dicho de manera no oficial, pero ahí sí toca esperar si realmente van a presentarse o no. Señor Ministro, Jorge Peláez de la W. Hay mucha simetría en lo que es entrantes y establecidos, porque a cada establecido le van a dar máximo 30,
pero veo que a un entrante le podrían dar 70 o 30 o 60, es decir, hay muchas diferencias en los bloques de un entrante, pero veo que podría haber un gran entrante, 70 o de pronto un poco más, y un entrante de pronto pequeño con 30. ¿Cómo subsanar esas diferencias para que uno de los dos entrantes no salga perjudicado frente al otro? Bueno, aquí todo depende de sus planes de negocio, ¿no? Porque al final del día, tener 70 MHz no garantiza que ese negocio sea exitoso. Es decir, aquí esto es un negocio que el espectro es solo una pieza de ese rompecabezas, pero hay que meter plata en infraestructura, en desarrollo de sus redes, en desarrollo comercial. Entonces, pues también cada operador, tanto los establecidos como entrantes, pues establecerán sus respectivos planes de negocio y pues también determinarán cuánto espectro van a requerir en ese plan de negocios. Y pues uno lo ve, es decir, mire, hoy en día, como mostramos, pues los 3 operadores celulares tienen el mismo espectro, prácticamente el mismo espectro, pero tienen modelos de negocio totalmente diferentes y números de usuarios totalmente diferentes. Entonces, pues aquí son unas reglas del juego para promover que haya más competencia, pero pues cada operador tomará sus propias decisiones. Señor Ministro, soy Aldemar Martínez de Telebogotá. En cuanto a esa subasta que se va a celebrar a mediados de este año, ¿qué porcentaje tienen las empresas extranjeras o hay alguna regulación en esa competencia con las empresas nuestras, las empresas que están o se van a proyectar a nivel nacional en esa subasta? Bueno, ya desde hace muchos años en Colombia no hay restricción a la inversión extranjera. Aquí es bienvenida toda la inversión, tanto nacional como extranjera. Bueno, muchísimas gracias a todos, les agradecemos por su asistencia hoy y estaremos publicando la resolución esta tarde. Vamos a proceder a firmar la resolución. Es la resolución 449 del 11 de marzo de 2013 del Ministerio TIC.